Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días en esta nueva entrega de su telediario 1+1, que salió por primera vez al aire hace 36 años. Estamos entonces de cumpleaños. Así es. Stalin en el día de hoy. Y hoy es un día memorable además porque necesario conmemorarlo, porque un día como hoy, hace 48 años, fue asesinado el periodista Orlando Martínez, quien desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia, por la libertad de expresión en la República Dominicana. 48 años han pasado desde aquel 17 de marzo de 1975, cuando un equipo militar al servicio del gobierno asesinó, baleó al periodista Orlando Martínez cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí en la José Contreras. Por eso hoy decenas de instituciones van a participar en un acto conmemorativo de esta efeméride en ese lugar donde cayó Orlando Martínez. Y nosotros aquí, en 1+1, queremos aprovechar la efeméride, la fecha, el 36 aniversario de 1+1, para hablar de la televisión y del teleperiodismo en la República Dominicana. Y hemos invitado a una de las autoridades en la materia, una de las personas que más experiencia acumulada tiene para tratar este tema. Se trata de Eli Pérez, quien también fue una de las primeras personas que salieron al aire en un programa matutino en la televisión dominicana. Así que nos sentimos muy complacidos de tenerlo aquí con ustedes y vamos a conversar con él sobre esta trayectoria de la televisión dominicana y los de telediarios en la mañana. Bienvenido, don Eli. Muchas gracias, un placer estar aquí. Recuerdo la última vez que estuve en 1+1, hace varios años ya. Juan Bolívar Díaz me llamó y me pidió que viniera al programa porque tenía interés en que tratáramos un tema relacionado con el turismo y unas nuevas líneas aéreas dominicanas que se decía que iban a entrar al sector. ¿Y qué me parecía? Bueno, pues yo le di mi parecer en aquel momento y no olvido esa ocasión. Es que usted también es un hombre del turismo. Ha tenido muchos roles del turismo, del deporte. Pero antes de entrar en esos aspectos, yo quisiera también pagar tributo a la figura de Orlando Martínez, porque en los años 60 y principios de los 70, yo tenía mi radioemisora, Radio Universal, y en un momento dado nombré a Silvio Erasme Peña como director del noticiero Universal. Y Silvio era muy amigo, muy colega de Orlando Martínez, y Orlando se convirtió en un colaborador del noticiero Universal, por lo que yo lo veía con frecuencia allá en el estudio, a través de esa relación que él tenía con Silvio Erasme Peña, que fue mi gran amigo. Es decir que, aunque yo no fui ese gran amigo de Orlando, pero sí le tocó nos también, conocimos e interactuamos. Le tocó vivir la experiencia y luego, tan amarga de su cuando sucedió asesinato. eso, el país entero, lógicamente, lloró a Orlando. Una gran lástima, una gran pena y una víctima de la situación política de aquel momento. Hoy la vida le encuentra en otro rol, sigue dirigiendo medios, en este caso ya no desde la parte, digamos que logística inmediata, pero sí desde la perspectiva y lo que tiene que ver con esa política a través de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Es correcto, yo tengo ya varios años como presidente del Consejo de Administración de Radio y Televisión Dominicana, lo cual me enaltece, me hace sentir bien toda la colaboración que yo pueda brindar ahí. Es una posición honorífica que no implica cobro ni pago de ningún emolumento y que uno lleva a cabo por sentir esa condición de identificación con los medios. ¿Cómo ve usted todo este caso. cambio? ¿Cómo ve todo este cambio de modelo? Ha sido
y es hoy día muy Bueno, distinto. lo que ha sucedido es que a la Dirección General de Radio y Televisión Dominicana ha llegado una figura que ya no hay que referirse por sus calidades, porque demostradas están a través de la televisión regular, como Iván Ruiz, y él se ha tomado eso a pecho, lo ha cogido en serio. Está en eso. Sí, y le prometió al presidente Luis Abinader que él haría un trabajo que haría destacar tanto el circuito, televisión y radio, como llevar la emisora a una posición en la que valga la pena la inversión que el Estado hace en ella. De manera que yo, como presidente del Consejo, que tengo varios años, el presidente Abinader me mandó el mensaje al principio de que quería que yo siguiera ahí y que después hablaríamos. Efectivamente. Y así ha ocurrido. Después hablamos y salió el decreto y todo. Realmente la llegada de Iván ha inyectado un nuevo tipo de accionar en el circuito de radio y televisión, especialmente en la televisión, y hay cosas que se notan ya diferentes. Hay un nuevo brío, hay una frescura, hay una actividad inusitada en el canal y bueno, todo el mundo está muy entusiasmado. Yo Don Eli, la televisión dominicana es relativa, la televisión es el último, antes del internet, por supuesto, la última plataforma mediática de comunicación masiva que conoció el mundo. En el caso nuestro, desde los años 50, estamos hablando de televisión, tanto pública como privada. Pero la pública, la televisión dominicana es un monstruo. Sí, sí. Y la televisión, como recordamos, se inició en el 1952 con el Canal 4, el canal hoy oficial, en aquella época semioficial. Porque era una empresa privada, pero del hermano del jefe llamado entonces. De manera que nosotros, Dominicana, tenemos un historial largo y somos de los pioneros en América de tener la facilidad de la comunicación que ofrece la televisión. De manera que... Pero la televisión en los años 50, 60 y hasta los 70 era una televisión casi elitista, porque los aparatos para verla eran muy caros y escasos. Es así. Sin embargo, la televisión a partir de los 80 se convierte ya en el principal medio de comunicación de la República Dominicana. Usted vivió toda esa época y fue pionero en la televisión matutina. Háblenos un poquito de cómo usted ve esa trayectoria, esa transición que ha venido experimentando la televisión dominicana. Bueno, como todo en la vida, se nace, se crece, se desarrolla, se consigue un plató, ¿verdad? Un punto alto donde se permanece un tiempo y generalmente luego se declina y eventualmente, sabe Dios en qué parte del tiempo se desaparece. Esa es la historia del universo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros aquí en Dominicana vivimos esa etapa del inicio de la televisión, como tú señalas, elitista en su inicio. Hoy ya no lo es, por más pobre que sea un hogar hoy en día, todo el mundo tiene su televisor, al principio en blanco y negro, hasta que llegó Colorvisión. En 69. Sí, aunque he aprendido allá en el 4, precisamente que los equipos que se instalaron en Radio Televisión Dominicana, principios de los 50, tenían capacidad de color, pero si no habían receptores, claro, que de hecho como no parece, lo había, como parece con la televisión entonces digital. la gente como quiera tenía que verlo en blanco y negro. Claro, claro. Pero el transmisor del canal en esa época tenía capacidad de transmitir a color. Ya. Eso es lo que... En los años 80, la televisión va a experimentar tal vez el cambio más significativo antes de que llegara el internet. Y es que no solamente comienza la televisión matutina en
en los años 80, sino que se masifica la televisión, se populariza la televisión. En el 84, con la poblada del 84, quedó clara que ya no era la radio la que iba a ser la reina absoluta de la audiencia. Sí, sino que la televisión ya era un componente que cada día se hacía más importante. Así es. Porque una cosa es tú escuchar pasivamente y otra cosa es tú tener que dedicarle toda tu atención El sentido total, a ese aparato porque te lo requiere la televisión. Sí. Porque las imágenes en movimiento captan el lenguaje total. La televisión es el lenguaje captan total. la atención de la gente. Absolutamente. A usted le tocó vivir esa época y me gustaría que contaras un poco, porque el primer telediario o telematutino que surgió en la República Dominicana fue Hoy Mismo. Hoy Mismo, el canal Y 9. usted estuvo ahí. Así es. Cuéntenos un poco. Bueno, si te cuento desde el principio, debo decirte que Milady Cabral me mandó un mensaje cuando ella definió que quería hacer ese programa. En la mañana convenció a la gente del canal, del 9, se pusieron de acuerdo en bajar el inicio de 11 de la mañana a 7 de la mañana. Porque la televisión comenzaba a las 11. Exactamente. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. La mayoría casi siempre al mediodía a las 12. Entonces, ella pensó que yo podía ser su parejo de trabajo ideal y me mandó un mensaje al respecto. Pero usó un mensajero inadecuado, porque el mensajero estaba interesado él mismo en estar ahí. en el espacio. Entonces llegó a casa, nos saludamos y me dijo más o menos, mira Eli, traigo un mensaje de Milady Cabral que tiene un concepto nuevo, va a ser un programa nuevo que va a iniciarse temprano en la mañana y ella piensa que le gustaría que tú fueras su compañero de trabajo. Pero yo le dije de una vez que tú estás muy ocupado, que tú tienes una multiplicidad de tareas que hacer, como son el hecho de que tú estás en esto, aquello, lo otro y más cual y tal. Y yo me di cuenta, digo, ay, mandaron la carne con un gato. No va a llegar a destino. Entonces yo me di cuenta y cuando él terminó de demostrarme que yo no podía cumplir con eso, yo le dije, efectivamente, tú tienes razón. Tal y como tú señalas, yo tengo una cantidad de cosas que hacer que son importantes para mí. De manera que de yo decidirme a hacer algo como eso, tendría que abandonar alguna de esas cosas y yo no estoy en esa disposición. De manera dile que yo lo siento mucho, pero que realmente no puedo. Entonces él comenzó con ella, esa persona. No quiero referir nombres porque no es el caso. Pero yo veo que llegó el café Santo Domingo. Aquí hay café también. Y entonces después ella lo contactó directamente. Entonces, exactamente. Bueno, llegó, fíjate, las cosas de la vida. Ya lo voy a decir todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ella lo descartó a esa persona y pensó en un periodista muy reconocido de la época. Pero cuya función particular no era la televisión, era más bien la prensa escrita. Y lo llevó. Y tampoco funcionó la pareja, hasta que ella decidió venir a mi casa y me dijo, mira, yo tengo esta situación. Yo le dije, pero aquí hay un problema, porque la persona que tú tienes ahora es una persona muy apreciada, más que apreciada, querida por mí. Porque estuvimos juntos en Nueva York, él en una función y yo en otra, que yo cuánto, nos acercamos bastante y hasta es padrino de uno de mis hijos hoy en día. Son compadres. Entonces yo le dije, sí, que yo no puedo sustituir a esa persona. Pero ¿qué yo voy a hacer? Yo necesito hacer el cambio. Yo le dije, bueno, si tú buscas la manera de que pase por lo menos un mes tú con otra persona, la que sea, entonces yo después de ese mes me uniría. Pero yo no puedo sustituir a esta persona, que termine hoy, él y yo comience mañana. Eso para mí no puede ser.
Y ella lo hizo así. Puso una persona por un mes y al siguiente mes yo entré al programa. Así se dio la pareja de nosotros, que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo profesional de buen nivel, que la gente todavía nos recuerda. Estamos hablando, amigas y amigos televidentes, del año 1985. Así es. Y es así Sí. como surge hoy mismo, un programa que todavía existe, pero que tuvo un receso de casi 12 años. Así es. Porque el Julito Jacín con Revista 110 fue a Colorvisión. Exacto. Y ya nosotros nos habíamos ido. Sí, se habían ido. Porque surgió la llamada Guerra de las Papeletas. Sí. Cuando Leonel Almonte adquirió el Canal 7 Sí. e hizo ofertas que era tipo El Padrino, que no se podía rehusar. Había que tomarla. Sí. Pero fíjense que en un año, menos de un año después, que surge entonces este programa, que es 1 más 1. Sí, así es. Nosotros estuvimos reinando solo a esa hora, con toda la audiencia, hasta que llegó 1 más 1 y ahí, bueno. Y Reintel también, luego sí, también comienza a los desayunos de Reintel, así era que se llamaba, creo. Sí, era el desayuno de Buenos Días. De Buenos Días. Entonces, de Buenos Días Reintel. Parece que el Canal 9 era el dueño de los derechos del nombre hoy mismo. Sí, así es. Y cuando nos mudamos, Milady le puso al programa Buenos Días. En vez de hoy mismo, Buenos Días. Estuvimos en Buenos Días en el Canal 7. Entonces, bueno, 10 años después, como tú bien recuerdas, César Medina recoge el después programa, que se fue Julio Jacín. Después que salió Julio Jacín. Que el Julio Jacín se fue para Radio y Televisión Dominicana, sí, con Revista 110. Así es. Bueno, 1 más 1 nace entonces en un año después, 2 años, bueno, estamos hablando ya del 87. Sí. Cuando nace 1 más 1 con un concepto un poco más distinto, porque 1 más 1 es un telediario que combinaba noticias en vivo por primera vez, noticias leídas por los periodistas, presentadas y por las los opiniones. periodistas, las opiniones y las entrevistas Sí, que ya la había inaugurado. Ha pasado mucho tiempo de eso, 36 años, 37 tenemos imágenes años. de Alberto, justamente. Sí, de ese tiempo. Juan Bolívar Díaz, que es el creador, el gran creador de este programa, de 1 más 1. venía con una experiencia larga en prensa escrita Sí. y en radio. Había sido director de medios informativos en la radio, en la época. Magnífico y destacado, periodista, en sentido general. Director también de 2 periódicos importantes, el periódico El Sol, que Exacto, llegó a ser sí. el de mayor circulación en la En su República momento, Dominicana, sí. en su momento. Y luego el periódico El Nuevo Diario, que fue Exacto. una innovación importante. Entonces Juan Bolívar viene con toda esa experiencia. Y fue exitoso, se convirtió en una competencia dura para nosotros en su muy momento. dura, sí. Y bueno, pero la competencia siempre es buena. Siempre el público termina favorecido porque cada quien tiene que ocuparse de hacer su mejor trabajo. No solo de hacer el trabajo, su mejor trabajo. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de sus reflexiones sobre esto de la televisión, el rol que ha jugado y la situación en que se encuentra en este momento. Será un placer. Bueno, así que Bueno, después de la pausa regresamos de nuevo.